Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy vamos a hablar sobre un requerimiento que me topé estas semanas desarrollando que creo que me parece interesante compartir aquí en el canal. Bien, vamos a hablar, como pueden ver por acá en un pequeño título en mi proyecto, sobre los web workers en JavaScript, bueno, específicamente en este caso en Vue.js. También voy a compartir el código en React, pero esto será solo código. La explicación la haré aquí en Vue, bueno, principalmente porque aquí en el canal hay más contenido de Vue o hay más cursos de Vue que de React. Primero, ¿qué es un web worker? Bueno, podemos encontrar en la documentación, en GPT, donde ustedes quieran, lo que es básicamente ejecutar tareas que haga el navegador, dependiendo de nuestro sistema, de nuestros proyectos, que los ejecuta en segundo plano. No siempre nos topamos con esto, bueno, al menos yo no me había topado siempre con este requerimiento, pero en determinados casos sí es muy necesario. Bien, por ejemplo, voy a explicar cómo me surgió este requerimiento a mí. No sé si han visto, por ejemplo, en algunas plataformas o sobre todo en plataformas de pago, que para hacer ciertas operaciones, digamos que de seguridad, ciertas operaciones delicadas, sucede que nos ponen una especie de timer arriba donde, por ejemplo, tenemos solo 3 minutos o 5 minutos para ingresar la tarjeta, ingresar algunos datos y hay una especie de timer ahí que se va ejecutando, ¿verdad? Tuve un requerimiento algo similar a esto, que necesitaba un pequeño tiempo donde en este determinado tiempo tenían que realizar una operación. Bien, hasta ahí parece algo normal, algo sencillo, algo que puedes simplemente desarrollar y ya está. Sin embargo, sucedió un pequeño bug que luego me di cuenta que pasa que cuando uno minimiza la pantalla o cuando se va a otra pestaña, este timer como que se suspende. Bueno, no es que se suspenda, sino es el navegador el que lo suspende o manda esto a una cola en segundo plano, o bueno, no le da prioridad porque puedes estar haciendo muchas otras cosas. Entonces, en mi caso, la solución fue hacer que este tiempo pues se ejecute en segundo plano, pero no es el único requerimiento en el que van a necesitar web workers. Por ejemplo, para tareas pesadas, cuando hagan, por ejemplo, algo en 3D, cuando hagan tal vez juegos o cuando estén con demasiadas operaciones, tal vez cálculos matemáticos muy complejos dentro de vuestros proyectos, va a ser necesario que mientras el usuario, por ejemplo, esté interactuando con vuestra página, algo se esté ejecutando por segundo plano y esto lo van a lograr trabajando con web workers. Bien, así que primero empezamos con una pequeña teoría, hacemos un pequeño ejemplo y luego ya al final desarrollamos esta especie de timer que, bueno, me tocó desarrollar a mí, aunque lo haremos de forma bastante simple y sencilla, fácil de entender en Vue. Bien, entonces, cuando nosotros estamos ejecutando nuestro proyecto, bueno, el navegador está ejecutando nuestro proyecto en Vue, en React, bueno, nuestro proyecto de JavaScript, se supone que hay un hilo principal que es la pantalla que en este momento está activa, que es lo que le está dando prioridad al navegador. Y todo esto lo está ejecutando, todos nuestros códigos para que interactúe con nosotros, las animaciones, los resultados y todo esto se está ejecutando como en un hilo principal, en el main. ¿Ok? Bien, y para optimizar recursos, sobre todo dependiendo del tipo de computadora, del tipo de dispositivo, para optimizar recursos, lo que hace el computador es que todas las demás pestañas, las que se estaban ejecutando en nuestro navegador, todas estas entran en una especie de pause o bueno, en una cola de poca prioridad, digamos en una cola de prioridad baja, por aquí donde ejecuta ciertas cosas que cree el navegador son las más convenientes, pero el resto no. ¿Ok? Entonces tendríamos una cola principal y una cola de prioridad baja. Bien, lo que nosotros vamos a hacer con JavaScript es que dentro de esta cola de prioridad baja se ejecute algún bloque de código JavaScript que nosotros necesitamos que sí o sí se esté ejecutando. Y no solo para cuando haya pausado los recursos, sino que también a veces cuando estamos dentro de la cola principal hay operaciones muy pesadas que pueden, por ejemplo, hacer que nuestra pantalla sea lenta, pueden hacer que la interacción o la experiencia del usuario sea bastante lenta. Entonces podemos también enviar esto a la cola o a una cola secundaria o a un hilo secundario de ejecución. ¿Ok? Bien, hasta ahí todo bien. Entonces, entendiendo esta idea, ahora la idea principal es cómo hacemos que nuestro proyecto que está ejecutándose aquí en el hilo principal se comunique con el bloque de código JavaScript que hemos escrito nosotros que se está ejecutando en el hilo secundario. Y para esto, dentro de JavaScript existe una comunicación. Cuando este comunique algo a este de acá, lo hará a través de un método que es más o menos un post message, algo así. Y cuando este, por ejemplo, quiera saber, este de acá, la cola secundaria, este de acá, quiera saber qué es lo que le han enviado, él tendrá que ejecutar o escuchar a través de un método onMessage, algo similar. Entonces tenemos dos métodos, el postMessage y el onMessage.
Y lo mismo, cuando esta cola secundaria de acá, esta de acá, quiera enviar algo a este de acá, lo mismo, lo hará a través del post. Y cuando este quiera escuchar qué le ha enviado este de acá, lo hará a través del onMessage. Entonces, mediante estos dos métodos vamos a hacer una comunicación. Hagamos esto ahora sí en código. Partamos por un ejemplo sencillo donde enviemos algún dato sencillo simulando que vamos a hacer una operación matemática complicada. Bien, entonces voy hacia mi proyecto, tengo un componente que ya he preparado para nuestro ejercicio y como ven estoy trabajando en el editor de código de Google que es el IDX. Lo primero que voy a hacer para probar o tratar de demostrar en código lo que habíamos explicado hace un momento es que voy a crear una variable que se va a llamar, una función que se va a llamar por ejemplo con testWorker nada más. Bien, ya tengo mi función y en teoría aquí yo debería probar cómo funciona, o ejecutar un worker o un web worker. Para ello lo que voy a hacer es crear mi web worker. Para esto no tengo que instalar nada, esto ya viene nativo en JavaScript. El navegador ya lo va a entender, por tanto pongo const. Voy a llamarle por ejemplo worker. Y esto va a ser igual a new. Y vamos a llamar a la clase worker que ya trae JavaScript por defecto. Ahora aquí yo debería especificar la ruta donde va a estar mi worker. Normalmente los workers los vamos a tener alojados en algún archivo dentro de nuestra estructura de carpetas. Dependiendo de cómo sea vuestra estructura o cómo sea vuestro proyecto, tal vez tengan una carpeta llamada worker donde estén alojados vuestros workers. ¿Okay? Aquí es necesario pasarle una ruta. Entonces vamos a crearnos nosotros ese archivo, el cual luego pasaremos aquí dentro de nuestra clase worker. Para ello voy a crear un new file. Yo lo estoy creando directamente dentro de components. Le voy a llamar también tests, algo así. testworker.js, un archivo JavaScript. Bien, y aquí esto debe cumplir la estructura de un worker. Primero partiendo por escuchar qué le puede estar enviando el que llama a nuestro web worker. Entonces, como se trata de escuchar o recibir información, como había explicado antes, va a utilizar un método. En este caso vamos a utilizar la palabra self, punto y el método onMessage, que es este de aquí. Este onMessage va a ser una función donde va a recibir un parámetro que es el event, básicamente donde está recibiendo qué es lo que le están enviando desde donde lo están llamando, en este caso desde el hilo principal. Por tanto voy a poner un y esto es una simple función. Pueden definirlo como la función tradicional que conocen de JavaScript o así como una función flecha, no hay ningún problema. Y luego aquí solo para el ejemplo voy a poner un console.log donde, básicamente describa qué es lo que me están enviando. Y todo lo que me está enviando el hilo principal o desde la comunicación del otro hilo siempre va a venir dentro del atributo data. ¿Ok? Es más, vamos a hacer algo interesante aquí para que se note. Ahora que ya tengo declarado, así tan sencillo podría ser mi web worker, sí, así tan sencillo. Pues ahora que ya básicamente tengo declarado mi bloque de código JS que va a trabajar con worker, necesitaría pasarle la ruta aquí. Normalmente, en JavaScript normal, podríamos pasar la ruta a algo así, ¿no? Pasarle la ruta directamente, que se llama, por ejemplo, es testworker.js, si no me equivoco está bien escrito. Ok, si está bien escrito, guardo. Y podría crear por aquí algún botón, por ejemplo, vamos a crear un button que tenga un @click, que por ejemplo llame a esta función testworker. Vamos a llamarle esto que sea un web worker, algo así. Guardo y acá está el botón. Para ver la consola voy a abrir esto en otra pestaña, open. Bien, ahora sí puedo abrir la consola y de una vez voy a cerrar esto de acá. Bien, entonces voy a la consola y cuando le doy clic acá, miren, esto nos muestra este error de acá que básicamente es como si no estuviera entendiendo que este es un archivo JS o tal vez no estuviera encontrando la ruta. Y esto sucede porque el web worker internamente dentro está creando su propia instancia. Es por ello que también aquí, en vez de crear directamente, por ejemplo, la función onMessage, que podría funcionar, tranquilamente podría funcionar, utilizamos el set. ¿Por qué? Porque crea su propio contexto interno este web worker de ahí. Entonces, al crear su propio entorno, su propio contexto internamente dentro del navegador, la ruta específica de esta forma no la va a encontrar. Entonces, habría que pasarle como una ruta general. Para ello vamos a utilizar una clase de JavaScript que es, por ejemplo, vamos a poner new URL, que va a encontrar la ruta general de todo ese archivo. Así que vamos a poner ahora aquí sí le puedo especificar la ruta, por ejemplo, es testworker, ¿no? .js, bien. Y luego aquí le digo que me devuelva import.meta.url, la ruta en específico de ese archivo. Bien, ahora sí hacemos un pequeño refresh acá, veamos qué sucede. Vengo acá y ven, ahora ya no está ese error. Le doy clic y ya no está ese error. Entonces ahora lo interesante sería que este se comunique y empiece a mostrar lo que habíamos nosotros escrito aquí en este log de aquí.
Pero recuerden que en este log nosotros, o para que esto funcione, nosotros lo que esperamos es un mensaje, ¿verdad? Porque aquí, como había explicado antes, esto lo que está haciendo es escuchar un mensaje. Entonces, desde aquí he creado un worker, sé que voy a trabajar con ese archivo donde está mi código worker, pero ahora ese archivo tendría que, o bueno, a ese worker, a esa clase que acabo de crear, a esa instancia, debería yo mandarle algún mensaje. Para ello es simplemente worker, punto, como dije, mediante el método postMessage. Y luego aquí ahora sí le puedo mandar un mensaje, por ejemplo, el número 10. Guardo y ahora sí esto debería empezar a escuchar lo que le he mandado y pintar lo que le dije que hay acá. Para ello vuelvo acá, por ejemplo, pongo web worker y ven, ahora sí se está ejecutando correctamente. Entonces ya teniendo esto, aquí yo podría hacer cualquier operación. Por ejemplo, podríamos crear un const, por ejemplo, result, que va a ser igual, por ejemplo, a e.data multiplicado por 1000, algo así, ¿no? Y ahora, como esto, digamos que aquí ha venido ciertas operaciones más y tal, y muchas operaciones, bueno, como dije, hemos aligerado la carga de nuestro hilo principal. Entonces ya yo podría devolver este resultado de haber operado todo esto hacia mi hilo principal, que está, bueno, que está aquí en mi componente view, utilizando pues lo que habíamos explicado antes en la teoría. Ahora simplemente voy a poner un cell punto, quiero enviarle algo al hilo principal, como es enviar una información, utilizo el post message y ya está. Entonces aquí, por ejemplo, le voy a enviar el result. Ahora yo quiero recuperar esto que me están enviando aquí en el hilo principal, pues simplemente podría, por ejemplo, vamos a poner un console.log, aquí resultado, por ejemplo, 2 puntos, y aquí vamos a poner, por ejemplo, que es worker, punto, quiero escuchar algo, on message. Pero sabemos que esto es una función que recibe algo, ¿verdad? Un e. Y luego aquí ya simplemente, como me lo sugiere, podría simplemente escribir lo que me han mandado aquí, que sabemos que es el resultado. Entonces vuelvo aquí, hago un refresh y vamos a ver qué sucede. Web worker, miren, envié el 10 y me ha devuelto el valor operado, bueno, en este caso multiplicado por 1000. Y así de sencilla sería la comunicación. Si quiero enviar algo al hilo secundario, post. Si quiero escuchar, on message. Y lo mismo aquí en el hilo secundario, bueno, o en el worker. Pero tengo que aclarar una pequeña cosa aquí. Esto de acá no siempre tiene que recibir un valor único como le hemos enviado, por ejemplo, acá, sino que también puede recibir un objeto completo. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner acá algo así como command, que normalmente se utiliza, y acá decirle, por ejemplo, que sea un evento como tal. Por ejemplo, que sea el evento de, por ejemplo, OK, o el evento de suma. Si es un evento de suma, ahora le voy a pasar, por ejemplo, aquí un valor, un objeto. Por ejemplo, un valor de 5, algo así. Ahora que estoy enviando esto de esta forma, puedo recuperar este objeto también al otro lado utilizando la desestructuración típica de JavaScript. ¿Cómo hago esto? Simplemente pongo un const, hago la desestructuración, por ejemplo, sé que viene un command y también sé que viene un número, ¿no? Y esto a qué va a ser igual, aunque bueno, era un value si no me equivoco, para que tenga un poco de coherencia, bien. Y esto a qué va a ser igual al e.data. Entonces, de esta forma, todo el objeto que me hayan podido enviar en el data, también lo puedo desestructurar de esta forma y recibir esto y luego hacer la operación que yo quiera. Por ejemplo, podríamos hacer algo como if command, por ejemplo, es igual a sum, pues simplemente que haga la suma, ¿no? Podría utilizar directamente esa variable result que sea igual, por ejemplo, a un número más el value que me han enviado, algo así. Caso contrario, podemos hacer que el result sea esto de acá, algo así, y esto inicializarlo en algún valor, por ejemplo, 0. Ya está. Entonces es algo sencillo también de esta forma, recibir objetos, desestructurarlo, porque a veces va a ser necesario. Bien, entonces ahora probemos cómo va esto, web worker, y nos manda un error. Ah, claro, acá tendría que haber, como estoy cambiando el valor, ya tendría que ser esto un LED, ¿verdad? Bien, ahora sí, volvemos para acá, hago esto y miren, todo funciona correctamente, se ha sumado porque he enviado un zoom. Bueno, miren, vengo para acá. Vamos a primero hacer un timer sin usar el web worker para que vean lo que sucede o para que puedan experimentar el problema en sí. Voy a comentar esto, o bueno, lo dejamos ahí, que quede como referencia. De todas formas, esto estará en GitHub. Recuerden, junto con el código de cómo hacer esto también en React. Entonces, por ejemplo, yo me voy a crear aquí un estado, const, por ejemplo, mi estado va a ser seconds, y esto va a ser igual a ref, que empiece en 0, ¿ok? Bien, ya está, ya me he creado este estado, y ahora lo que yo voy a hacer es por acá crear una función const, por ejemplo, start time, algo así,
start timer, algo así. Y bueno, va a ser una función flecha. Lo que yo quiero es que cuando mi función se active, cada segundo este vaya incrementándose de 1 en 1, como un segundero, ¿no? Para ello lo que podemos hacer es utilizar la función setInterval de JavaScript, que es esta de acá de JavaScript, que internamente recibe una función que va a ejecutar y luego cada cuánto tiempo en milisegundos va a ejecutar esto. Entonces, por ejemplo, yo quiero que seconds.value sea igual a seconds.value más 1, tal cual como me sugiere, o bueno, podríamos hacer directamente el abreviado, que es así, que bueno, se lee mucho mejor, ¿no? Y luego aquí un intervalo, por ejemplo, que el intervalo sea que se ejecute cada segundo, y el intervalo para que sea cada segundo tendría que ser 1000. Bien, entonces ahora voy a crear un nuevo botón por acá, que se llame Start Time, ¿no? Y aquí vamos a poner Start, algo así, y claro, necesitaríamos algo que muestre el tiempo, entonces vamos a poner por acá, por ejemplo, un H3, y aquí que se muestre seconds. Bien, guardo, veamos qué ha sucedido por acá. Aquí está el start. Por el momento voy a comentar esto de acá, no me gusta, ahora sí. Bien, ahí está el start. Presiono clic y miren, va creciendo 1 a 1 el tiempo ahí. Pero si lo que ustedes hicieran ahora en vuestras computadoras, si están siguiendo paso a paso el video, minimizan esto y esperan, o sea, agarran otro timer y comprueban, esto se va a detener. Obviamente cuando ustedes vuelvan a activar vuestra pantalla, va a volver a ejecutarse y pareciera que esto se está ejecutando sin ningún problema. Sin embargo, si lo comprobaran con otro cronómetro, los tiempos no cuadrarían, no coincidirían. Y eso es precisamente porque, como dije, para ahorrar recursos, lo manda a un hilo secundario el navegador y de esa forma pues pasa eso. Bien, entonces comencemos a desarrollar nuestro cronómetro. Para ello voy a crearme un nuevo web worker por acá. Le voy a llamar, por ejemplo, worker o timer worker, algo así. Bien, timerworker.js, ya sabemos cómo empezaría esto con self.onMessage. Y esto va a ser igual a recibir o escuchar un evento. Bueno, es una función y luego aquí deberíamos empezar a hacer algo dependiendo de qué es lo que nos han enviado. Bien, luego también aquí deberíamos crear alguna función que ejecute, bueno, acá dentro de StartTimer ya podría quitar esto, por ejemplo, ya no lo necesito. Y dentro de este StartTimer tendría que activar o llamar a mi worker, ¿cierto? Entonces podría hacer lo que hicimos antes, const worker, que sea igual al new worker que habíamos hecho muy similar a esto que hicimos acá. Podría hacer esto y empezar a trabajar o empezar a enviar con esto. Sin embargo, luego tal vez necesite yo alguna función que haga el const stop worker, ¿no? Algo así, stop. Es probable que lo necesite si voy a crear un cronómetro. Entonces, si yo hago esto, voy a tener que acceder al worker que está trabajando en ese momento para detenerlo. Y si yo creo directamente el worker aquí, pues probablemente no pueda acceder porque esta instancia se está creando solamente dentro de esta función. Así que lo necesito de forma global. Para ello voy a venir para acá y vamos a crear como una especie de estado que va a representar a ese worker. Le voy a llamar, por ejemplo, time worker. Y esto va a ser un rep, bueno, es un estado normal. Que va a empezar, podría empezar en un null incluso, ¿no? Ya está. Ahora lo que yo necesito es que alguien haga esto, que cree el worker que se va a compartir directamente en todo este componente. Para ello, dentro de React, por ejemplo, podrían utilizar el hook que es el useEffect, pero dentro de Vue es algo aún más sencillo, podemos utilizar directamente el ciclo de vida que es el onMounted. Entonces voy a importar por aquí el onMounted, este de acá, y vamos a utilizar esto, que cada que se cree o se monte el componente en pantalla, ahí está, se cree esto de acá, ¿no? Esto de acá, pero claro, ya no sería un const, sino a nuestro, si no me equivoco, es timerworker.value, que sea igual a todo esto de acá, solo que habría que cambiarle la ruta por nuestro timerworker, que es este de acá, ¿no? Ya está. Entonces ya está, con esto cada que se monte mi componente en pantalla, pues se va a crear este web worker haciendo referencia a nuestro archivo, básicamente el JS donde está el contenido de comunicación de nuestro worker. Ahora aquí lo que yo necesitaría simplemente es enviarle algo a mi worker. Y yo voy a crear una pequeña estructura aquí. Primero voy a desestructurar algo porque yo quiero recibir un command, por ejemplo, un command que lo voy a utilizar para que dentro de esta variable me envíen si están iniciando el cronómetro, que sería un start, o si están parando el cronómetro, que sería un stop, o lo que ustedes quieran. Si quieren resetear, bueno, varios valores podrían recibir acá. Y luego, ¿en qué número quiero que empiece mi cronómetro? Por default podría empezar en 0, pero voy a hacer que me envíe algún valor. ¿Ok? Si quieren, vamos a ser más específicos, le vamos a poner un time. Listo.
Y esto obviamente es ae.data, ¿no? Ya está. Y luego aquí, bueno, ya el Gemini del editor ya incluso me está sugiriendo, intuye que quiero hacer, pero vamos a escribirlo nosotros, ¿ok? Entonces tendría que poner ahora acá if command, por ejemplo, es igual a start, quiero que inicie el cronómetro. Para ello necesitaría una variable global aquí que inicie un cronómetro. Entonces voy a crearme, por ejemplo, acá let seconds. Y esto va a ser igual, por ejemplo, quiero que sea igual a lo que me envíen desde el otro lado, al time que me envíen con el que quieren inicializar mi cronómetro. O si no me envían nada, quiero que sea igual a 0. Ya está, ¿no? Sencillo. ¿Qué es lo que quiero que pase aquí? Que cada segundo este valor se incremente. Y esto ya lo había hecho antes con el set interval. Entonces vamos a poner un set interval. Sabemos que dentro recibe una función, que es lo que va a ejecutar, y luego especificamos el tiempo, que es un segundo, bueno, cada segundo. Y dentro, ¿qué quiero que haga? Pues simplemente el seconds quiero que se incremente. Ya está. Y claro, aquí ya me lo sugiere el Gemini, que es que envíe este valor que se ha incrementado hacia el que está llamando a este hilo secundario. Bien, entonces hasta aquí parece que todo bien. Bien, guardo. Y ahora vengo para acá. Entonces lo que yo necesito aquí en el start time es enviarle algo a mi worker. Ya no necesitaría esto de acá. Simplemente ahora podría decirle timeWorker.value, que le vamos a enviar un mensaje. ¿Qué mensaje? Pues primero el command, mire, ya me lo sugiere command start, y un valor, le habíamos dicho creo que era time, que por ejemplo empiece en 0. Podríamos hacer algo así, o incluso que empiece directamente en nuestro estado seconds. Ya está. Y luego voy a escuchar qué es lo que hace esta operación con ese valor que le estoy mandando. Entonces simplemente voy a poner timeWorker.onMessage, este de acá, perdón, timeWorker.value, no olvidemos esto, que esto es un estado de view y siempre tenemos que acceder al value cuando utilizamos el ref. Bien, entonces onMessage, y esto obviamente es igual a una función donde estoy recibiendo algún valor, algo que me están enviando desde el hilo secundario. Y acá, por ejemplo, voy a decir que seconds.value sea igual a e.data. Perfecto, ya estaría. Bien, le doy a start. Bueno, y me dice que hay un error, que no puedo pasar. Estoy inicializando mal. A ver, veamos acá, start timer. Claro, seconds.value, perdón. Ahora sí, hagamos un pequeño refresh acá, start. Y miren, empieza el segundero a incrementarse segundo a segundo. Y bueno, y si minimizo y hago el ejercicio que había hecho antes, esto va a cuadrar correctamente con el timer o con el cronómetro que habíamos visto antes en pantalla. Entonces, bajo esta misma idea ya puedo implementar el stop. Es más, casi es como copiar por acá y pegar por acá. Y simplemente poner por aquí stop, que cuando sea stop, por ejemplo, tal vez esto se reinicie en 0 y algo así. Y luego, obviamente, aquí venir y hacer un else if. Y bueno, ahora aquí, por ejemplo, poner la condición que en vez de que sea command start, sea, por ejemplo, command stop. Y luego hacer alguna lógica aquí. Sin embargo, aquí lo que yo necesito es que este set interval de acá termine o se corte. Para hacer esto, lo que nosotros necesitamos es que este set interval, que es una pequeña instancia que se está ejecutando, un pequeño hilo de código que se está ejecutando dentro de nuestro hilo secundario, pues termine. Y normalmente nosotros para terminar un set interval lo que utilizamos es la función clear interval, si no me equivoco, algo así. Ahora, por ejemplo, dependiendo esto de en qué instancia se está ejecutando, probablemente aquí, como esto es una instancia única del worker, pues esto funcione. Pero normalmente lo que nosotros, por buena práctica, necesitamos es darle algún identificador a este intervalo para que nuestro navegador, o bueno, el que está compilando nuestro proyecto en JavaScript, sepa qué intervalo es el que estamos terminando. Entonces yo simplemente, aprovechando de que estoy dentro de una clase, podría simplemente hacer self, por ejemplo, interval, que sea igual a esto de acá. Ahora sí. Entonces, cosa que ahora ya puedo simplemente poner clear interval y self.interval. Bien, hasta aquí guardo, perfecto. Entonces esto se va a ejecutar, pero al mismo tiempo también siempre es recomendable, y es una muy buena práctica, deben hacerlo siempre, un time worker tengo que cerrarlo o terminarlo, porque si no sería algo que se está ejecutando constantemente y, bueno, sobrecargando de más o con una operación que no necesita a mi navegador. Por tanto, siempre tendría que terminar mi worker. Para ello simplemente usamos timeWorker.value. En este caso uso el punto .value porque recuerden que es un ref de view. Por ejemplo, si están en React, no tendrían que usar el value porque directamente accedemos sin necesidad de ello a un estado, ¿no? Acá sí tengo que utilizar el value.
timeWorker.value. Y utilizo la función terminate de esta forma. Guardo y ahora sí ya podría, vamos a copiar un nuevo botón, vamos a ponerlo por acá y vamos a ponerle el stop. Si no me equivoco simplemente le llamé stop, pero llamémosle stop timer para seguir la sintaxis que ya estábamos utilizando. Bien, guardo, hago un pequeño refresh por acá, ponemos start. No le he cambiado el texto, vamos a cambiarle. Ahora sí. Pongo start, como ven el contador se inicia correctamente. Ahora si pongo stop, se ha parado correctamente el contador y no hay ningún problema. ¿Ok? Bien, bajo esta misma lógica ya ustedes podrían implementar mejor o podrían mejorar vuestro cronómetro, lo que estén trabajando y todo esto. Ya trabajando tal vez con más comandos, haciendo mejores validaciones, reiniciando algunas cosas, bueno, como ustedes quieran. Hasta aquí este capítulo, espero que les haya gustado. Es un tema bastante interesante, como dije, poco común, pero muy interesante. Así que nos vemos en un siguiente capítulo y recalco una vez más que en el repositorio que dejaré en la descripción del video también estará el código en React. Bueno, nos vemos en un siguiente capítulo.